Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Es importante en este momento, ante lo que está pasando en el país. ¿Y por qué es importante? Porque estamos en el preciso momento de escoger a quienes nos pueden gobernar los próximos 4 años. Y alguien dirá, bueno, yo no vivo de los políticos, tampoco su servidor vive de los políticos. Pero el problema en esto es que los políticos nos devoran al resto de los ciudadanos con todas sus acciones que realizan. Si no, ustedes los pueden ver. Yo lo que les puedo decir es lo que me recuerdo, tal vez de la década del 80 hacia acá, y de la década del 80 hacia atrás, tal vez de que me acuerde que lo mencionaban y que escuchaba era Policarpo Paz García. De ahí no me acuerdo hacia más atrás, pero sí me recuerdo los que del 80 para acá estuvieron. Lo que más se recuerda a uno es de actos de corrupción. No nos recordamos de cosas adecuadas para el país. De hecho, la pobreza ha ido aumentando. Los hospitales públicos del país en deterioro permanente y constante, sin medicamentos, sin insumos médico-quirúrgicos, sin médicos especialistas y subespecialistas que puedan resolver la problemática de salud de las personas, de la población, del pueblo hondureño. Traer médicos de otros países y no darle oportunidad a los médicos nacionales con el empleo, eso también tiene que ver con un abuso, algo incorrecto. Y aparte de no traer los médicos correctos, si usted hubiese decidido traer los médicos especialistas y subespecialistas, las cosas estarían diferentes. Y alguien diría más, ¿qué tiene que ver la universidad con todo esto? Ya la universidad tendría que tener la posibilidad de tener la preparación de médicos con otras especialidades, no las 4 básicas, y con subespecialidades que son las que necesita el país. Y si nos vamos a educación, la misma problemática. Y si nos vamos a infraestructura, las personas no tienen vivienda. Hablando de lo que son las necesidades básicas del ser humano, por lo menos las primeras 5 que le puedo mencionar, lo que es la alimentación, lo que es el vestuario, lo que es la salud, la educación y un techo donde vivir, o sea, vivienda. Sin hablar del esparcimiento, que es otra de las necesidades básicas. Pero en este momento estamos hablando, en términos oficiales, de un 69-70% de pobreza y pobreza extrema. Pero en la realidad, si usted va a los barrios y colonias, creo que eso anda más del 80 al 90% de la pobreza, donde hay hogares donde en este momento no tienen ni siquiera la posibilidad de un tiempo de comida diario y llevar su frijolito y su tortilla a la mesa. O sea que estamos hablando de cosas duras que corresponden a la responsabilidad de quienes nos gobiernan. Y si no ha hecho eso, ni desde Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Reina, Carlos Flores, Maduro, Manuel Zelaya, Micheletti, Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández, ni el actual gobierno. Y dentro de 4 meses vamos responsablemente tener que escoger los hondureños, y podremos escoger, o realmente estamos enfrascados en colocar a los mismos que nos han tenido en esta pobreza durante todos estos años, o tenemos la posibilidad de escoger nuevos horizontes. Y está en riesgo la democracia. Sobre ese tema estaremos hablando en este momento, y nuestro invitado, gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos escucharle su posición ante toda esta problemática nacional y por supuesto la orientación que nos pueda dar al respecto.
Se trata, y damos la bienvenida al capitán Santos Orellana. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Unidos en Diálogo, capitán. Gracias, doctor. Un placer saludarle y buenas noches a su audiencia. Bueno, agradecido con Dios porque nos ha permitido venir a este programa. Reconocemos y vemos cada una de las necesidades de nuestro país. No las ven los que nos gobiernan y nos han gobernado siempre, sino que la gente que siente las necesidades. Los hondureños creo que estamos cansados de cada uno de estos abusos, de esas promesas de cada 4 años y al final no se cumple. Lo que usted refería, los términos de las necesidades básicas de nuestro país, si no cumplimos ni con educación ni con salud y con un elemento muy fundamental como es el agua, la vivienda en nuestro país, ¿qué más podemos esperar? Una respuesta de los quienes nos han venido gobernando y prometiendo cada 4 años que hoy se iban a cambiar. Tengo ese pensamiento de decir que los mismos que nos han gobernado durante los últimos 50 años son los mismos que hoy nos están gobernando. Fueron alcaldes, fueron diputados, fueron ministros, pero no hicieron nada cuando estuvieron en esos puestos, pero hoy sí van a cambiar el país. Hoy sí tienen la fórmula, cómo es que van a recuperar Honduras, le van a dar esa respuesta de seguridad, de paz, de tranquilidad, de respetar la democracia. Hoy sí tienen esa respuesta, pero cuando fueron funcionarios y estuvieron en todas estas posturas, en estas posiciones, no hicieron nada por el país, pero hoy sí se encargan y dicen que hoy sí van a transformar y cambiar Honduras. Yo creo que esto ya no se trata de venir a seguir en una guerra enfrascado en que quién es bueno, quién es malo, sino que busquemos una dirección diferente de hombres y mujeres que amamos esta nación, que amamos la democracia, que queremos un cambio verdadero para nuestras futuras generaciones y que nos enfrasquemos en realidad en las necesidades de nuestro pueblo. No podemos continuar con lo mismo que hoy en día nos tienen los partidos políticos enfrascados en una riña de poder entre ellos mismos y nos arrastran a todos los hondureños a una zozobra que hoy en día careciera en realidad de un ente que en realidad tome el control de nuestro país y que nos dirija a una ruta diferente para respetar la democracia. No podemos continuar con lo mismo, donde instituciones tan fundamentales como las Fuerzas Armadas se han prestado para andar en campañas políticas y eso no puede seguir pasando en el país. Las instituciones como las Fuerzas Armadas debe ser una institución garante para respetar la soberanía y la integridad territorial y para lo que establece la Constitución de la República en el artículo 282, que para qué fue creada la institución armada. Hoy en día creo que la institución perdió el rumbo, se encargan de otras cosas que no deberían de ser en este momento, de opinar qué le corresponde a las instituciones, y eso es lo que hoy en día debemos de ver, y enfrascarnos y buscar una respuesta diferente, pero unirnos los hondureños que amamos esta nación y esperar una respuesta que no sea la misma que prometen los políticos. Antes de continuar, y me gustaría que profundicemos un poquito incluso en lo que usted acaba de mencionar, la responsabilidad que puede tener el ciudadano, pero el problema que existe, que los de hace 50 años son los mismos que han estado, o los hijos de los que han estado. Pero antes de eso, nos gustaría saber, capitán, ¿dónde nace usted? ¿Dónde pasó su niñez? ¿Cómo es que usted llega hasta el grado de capitán en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo fue su vida desde niño y dónde nació? Bueno, yo vengo originario de Yamaranguila, en Tibucá, orgullosamente lenca. Nací en una comunidad que se llama El Picacho, me parece increíble, pero hasta en este momento no tenemos energía eléctrica, no hay una carretera, no hay los servicios básicos que se necesitan, no hay un centro de salud. Es una comunidad de aproximadamente de unas 1.500 personas que viven en ese lugar y todavía vivimos en esas necesidades básicas de la humanidad. Nací, crecí, estuve en una escuela primaria con un solo maestro, emigré a la ciudad en 1990, después fui reclutado por las Fuerzas Armadas. 1995, me gradué de maestro de educación primaria en 1993. En 1995 ingresé a la Academia Militar General Francisco Morazán, reconociendo y diciéndole al pueblo hondureño que la mayoría de los hijos de los campesinos, el hijo del maestro y todo eso, los que vivimos tierra adentro, no tenemos una oportunidad más de que pueda decirnos el gobierno, su hijo es bueno, lo vamos a mandar a una universidad agrícola, la vamos a mandar a capacitar, vamos a mandar a hacer esto. No, la única oportunidad que tenemos es ingresar a las Fuerzas Armadas o ingresar a la policía, y eso es lo único que tenemos. Seguro con un 100% que la institución como las Fuerzas Armadas y la policía
el 100% venimos de hijos de campesinos, de maestros, de una clase media que hoy en día ya no existe, solo existen dos clases privilegiadas en este país. Y eso es lo que nos ha arrastrado. Vengo de esa comunidad, me gradué en la Escuela Normal Mixta de La Esperanza en Tibucá como maestro de educación primaria y después me gradué en la Academia Militar General Francisco Morazán y en la Universidad Autónoma de Honduras como licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. Esa ha sido mi vida, me casé, mi esposa es la abogada Jennifer Bonilla, tengo 3 hijos y llegué a la institución y por todo lo que pasó, pues decir la verdad en este país se convierte en un delito. En un delito, se convierte en la muerte, se convierte en la persecución y hemos vivido durante todo este tiempo, pues 12, 13 años que no hemos terminado todavía, no sabemos a qué nos enfrentamos todavía, nos sometimos a un proceso, salimos de ese proceso, demostramos que somos inocentes y hasta el día de hoy todavía en este gobierno continuamos con nuestras cosas privadas, con la privación de dominio, donde no nos encontraron nada, pero así continuamos. Y esto pues le agradezco a Dios, le agradezco a esa parte del pueblo, a los medios de comunicación, un hombre que debe tenerlo Dios en el cielo como era David Romero Elner, que creyó de todo lo que dijimos al principio cuando se salió a la palestra pública y pues ahí comenzó una batalla difícil hace 12 años, desde el 2013, 2014 para acá, 10, 12 años de estar enfrascado en esa situación, en persecuciones. Pero sobre todo esto, pues agradecerle a Dios y decirle a Dios que Dios tiene algún propósito en nuestras vidas y aquí hemos estado. Nunca creí estar en la política, creí en una institución tan noble como las Fuerzas Armadas. Esperamos que en el futuro Dios nos dé la sabiduría necesaria, nos dé las mejores personas, los mejores equipos para recuperar este país y enfrascar a estas instituciones que son unas instituciones de prestigio para Honduras y recuperar nuestro pueblo. ¿Por qué cree usted que es la persecución que le realizaron desde ese tiempo? Mire, yo participaba en un programa de inteligencia, incluso a través con la embajada, con la DEA, se tenía un programa de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y lamentablemente pues el narcotráfico llegó a 2 facetas en nuestro país. Una faceta de hombres comunes y corrientes como los cachiros, el negro lobo, los valles, todo eso, que habían siempre parte de la institución como miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, la fiscalía, jueces y todo eso, pero no en sí, en la apertura donde los políticos secuestran. La segunda fase es el secuestro del narcotráfico por los políticos de nuestro país y utilizando la institucionalidad del gobierno. Y eso ha venido arrastrándonos, utilizando incluso unidades militares y todo lo que se ha vivido en nuestro país. Se le olvida al pueblo porque somos de mente corta, de que nos mienten, de que nos dicen cosas, pero esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Y este es uno de los flagelos que no ha parado, que continúa, que las grandes campañas políticas en este país han sido financiadas. ¿Por quién? Por el narcotráfico, por el crimen organizado. O sea, nadie de nosotros que aspira a algo diferente en nuestro país, si usted se encuentra con un político, le dice, tenés que tener 500 millones, 600 millones para poder aspirar a ser presidente de la República. Pero nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. ¿Y de dónde la obtienen? ¿De dónde la sacan? Y si todo esto ha venido arrastrándose. Y eso es el mal endémico que hoy en día tenemos nosotros en nuestro país y eso es lo que debemos de cortar. Para eso buscamos un cambio con hombres diferentes, con mujeres diferentes y sobre todo con el temor de Dios para que encontremos la respuesta que necesitamos. No podemos continuar con lo mismo. Entonces, de lo que yo viví durante todo este tiempo, de todo lo que se investigó, todo lo que se dice en esos memes, en esos medios de comunicación, es la realidad que vivimos en nuestro país. ¿Y cree usted que esos sectores van a dejar la posibilidad de que usted ingrese a la política y hacer lo que usted desea hacer por el país? Es difícil, encontramos nosotros una gran oposición en las instituciones. Recuerde que todas nuestras instituciones gubernamentales, las instituciones políticas y todo eso tienen sus dueños. Entonces no les conviene algo diferente para Honduras, algo que transformemos, que nos unamos, hombres que amamos esta nación, que existe la posibilidad de encontrar la respuesta de no solo un hombre que gobierne, sino de un equipo de trabajo, que nos integremos, que escuchemos las necesidades de nuestro pueblo, que miremos lo que hoy en día pasa, que podemos terminar y decir hoy con un nuevo gobierno, con esta capacidad, podemos terminar con la extorsión de este país. Yo sé quiénes manejan la extorsión
quiénes son los que nos tienen sometidos a la extorsión, y pregúntele si los grandes empresarios o los grandes políticos son extorsionados, ¿a quiénes extorsionan? A una clase que a diario busca el pan de cada día para sus hijos, al llantero, al taxista, al conductor, al que vende las tortillas, al que hace las baleadas, al que tiene su pulpería. Y eso es lo que pasa en nuestro país, pero a los políticos se les olvida y cada 4 años dicen que este es delincuente, y entre ellos mismos se atacan. Porque usted ve, los candidatos a la presidencia hoy en día, entre ellos mismos se atacan, pero se les olvida lo que hicieron anteriormente, lo que dejaron. Entonces yo creo que los antecedentes de nosotros nos catapulta y nos persigue, y no le podemos tapar la verdad a nuestro pueblo nada más con una mentira de dónde somos, quiénes somos o qué queremos, o qué es lo que en realidad percibimos para gobernar nuestro país, qué es lo que buscamos y nos enrutamos a una realidad. Yo soy campesino, regresé al campo, soy productor de café, y yo cuando miro esas grandes publicaciones que dicen que las carreteras que las arreglaron, hombre, totalmente mentira, que hay un apoyo verdadero. ¿Y usted cree que el pueblo les cree eso? No, no les cree, pero nos tienen enfrascados en ver cada una de las necesidades y la problemática que hoy en día vivimos. Usted ve una guerra que se tienen ahorita los políticos, pero al final de todo esto las mismas cúpulas vienen siendo lo mismo, doctor. Dígame si la relación que tiene todas estas cúpulas de poder en los partidos grandes no son los mismos que nos manejan. ¿Cómo considera, por ejemplo, en este caso entonces usted a la cúpula del Partido Liberal encabezada por Salvador Narrala y Roberto Contreras? Para mí, la polarización que hoy en día tenemos, la credibilidad que perdieron estos líderes políticos en nuestro país, nos han arrastrado a lo que hoy en día tenemos. La gente ya no tiene esa necesidad. Usted ve en todas las encuestas, la mayoría de lo que los encuestan dice que no saben por quién van a votar o que no tienen partido político. Bueno, estamos hablando creen. de un 70 a 75% sí. De la población que todavía no sabe por quién votar. ¿Por qué? Porque todos los mismos actores que hoy en día tenemos en la política son los mismos que nos vienen arrastrando durante todas estas décadas de miseria, que único que hemos tenido nosotros los hondureños es esa oportunidad. Solo lo que no hemos sentido, pero si aquí hay personajes y figuras políticas y políticos que han vivido a costas del pueblo, de los intereses, nunca han ejercido, nunca han trabajado, sino que han vivido nada más como funcionarios. Entonces, así es bonito llegar y tener, pero nosotros que a diario nos levantamos a trabajar, a diario buscamos para darle a nuestra familia, a diario buscamos, yo se lo digo con propiedad, yo venía de una comunidad 6 horas montada en una mula con mi mamá al centro de salud, y le daban la insulina en 2 botecitos, un botecito en polvo y el otro en agua destilada, cuando se comenzó con esos proyectos de la insulina. Y caminábamos y llegábamos al centro de salud y de repente la enfermera le decía, fíjese que no hay, y va a haber dentro de un mes. De ese mundo venimos, de esas necesidades que venimos, de una educación primaria, de una educación con esas necesidades en el campo, de aprender a sembrar. Yo le pregunto a un político cómo se siembra el maíz, me va a decir que es un árbol, porque no conocen las necesidades del campo. Este país lo vamos a desarrollar cuando entendamos que podemos ser autosostenibles y que produzcamos lo que nosotros consumimos, pero no lo vamos a sacar adelante porque no les conviene a los políticos. Allá andan regalando un bono tecnológico como medio saco de abono y semilla y todo eso. ¿En qué mundo podemos vivir o qué es lo que queremos? Un proselitismo político nada más y no darle la respuesta que hoy Honduras carece. Y andan entregando incluso bolsas solidarias desde las 6, 7 de la mañana en diferentes barrios y colonias. Yo le pregunté lo de Salvador Narrala, pero también le quiero preguntar, porque usted menciona las cúpulas. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa usted de Narri Fura también? Fíjese que viendo la necesidad de hoy en día, y se lo voy a decir con el corazón, yo no soy nacionalista, no soy libre, no soy liberal, soy un hondureño que amo esta nación. Y cualquiera puede decir que se inclinó, que el capitán no volvió a decir nada en los medios de comunicación porque está con libre. Yo no soy libre. Yo soy libre de pensamiento porque amo esta nación y quiero algo diferente para mi país, quiero algo diferente para nuestra futura generación. Y siendo coherente de los 5 candidatos que hoy en día tenemos en nuestro país, lo más rescatable que hoy en día tenemos dentro de todo eso es Papi a la Orden, que tiene una posición, una postura. Es un tipo ponderado, no es un tipo que va a tomar las decisiones a la carrera, que si le tocara gobernar, pues va a tener que navegar en todo eso, y que es la misma corrupción. Quienes lo rodean son la misma corrupción, pero eso es lo que tenemos hoy en día. Dígame, ¿qué podemos esperar?
no hay una salida diferente de un candidato diferente que diga, aquí se terminó, vamos a hablar en contra de la corrupción, que no participamos en esto, que no participamos en nada de esto, sino que queremos un cambio verdadero para nuestro país. Pregúntese aquí en la capital, incluso con los candidatos a alcaldes que llevamos, que han vivido siempre de la política, han estado siempre mencionados en actos de corrupción. Usted ve el desorden que hoy en día vivimos en la capital con el alcalde que hoy en día tenemos, y yo lo encuentro. Antes decía que era mi amigo y me hablaba, pero después de que es alcalde no le volvió a hablar a uno. Entonces todo eso lo que se enfrasca y que buscamos es un cambio, pero con personas diferentes. Habla mucho que dice que Bukele, que el método Bukele, eso lo podemos hacer hombres y mujeres que nunca hemos vivido de la política, que queremos un cambio, que podemos terminar con la extorsión, que podemos terminar con cada uno de esos flagelos de la corrupción en este país. Pero no va a venirme a decir un corrupto que fue ministro, que fue alcalde, que fue diputado y que fue todo eso, a decirme que va a cambiar y que hoy sí van a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, ¿por qué no lo hicieron cuando estuvieron en el poder? Entonces, todo eso lo venimos arrastrando, y al final pues nos venden a nosotros el producto, 5 productos ahí, del cual menos corrupto, pues. Y si nos vamos a la historia de todos los partidos políticos, la democracia cristiana, quién es Chano Rivera, quién fue su papá, cómo ha venido arrastrándose, de dónde han obtenido recursos, de qué han vivido. Han vivido de los intereses de este pueblo, de nosotros, del pueblo. Busquemos lo demás. Entonces no hay coherencia, y al final de todo esto pues hay que buscar el menos malo. ¿Y quién va a ser el menos malo para eso? En este momento de la coherencia, un prototipo diferente, pero siempre con ese detonante de la corrupción, ese detonante de la contaminación, ese detonante de todo lo que se enfrasca y quienes gobernarían con él. Pues yo creo que hasta este momento no tenemos ese candidato que puede garantizarnos una cosa diferente para nuestro país, porque todos los que han estado hoy y quieren estar hoy han sido ya funcionarios públicos y han estado en las palestras de poder, han estado donde han podido tomar decisiones para poder enrutar y cambiar el destino de este país, y no lo hicieron. Pero hoy sí nos vienen a decir que van a cambiar, que en el 2025 sí van a ir a elecciones y que van a gobernar y que sí van a darle el cambio que Honduras necesita. ¿Y en el caso de Rixi Ramona? El historial de ella, con todo el respeto, porque como aquí si uno dice la verdad y habla, es enemigo. Primero le iba a decir a Honduras por qué dejó ese dinero abandonado en el sur, y se habla de un montón de actos de corrupción, y después para que le explique al pueblo, porque nosotros tampoco somos, y ahí disculpe la palabra, tontos, que no entendemos y vemos la necesidad. Les pasa que el fanatismo político los ha arrastrado a pelear por este tipo de personajes que lo único que han hecho es deteriorar la integridad de nuestro pueblo. Y los medios de comunicación, doctor, disculpe usted también, se han prestado para eso. Yo escucho periodistas y todo eso, que en este país primero lo condena a usted, el periodista, y después se somete usted a la justicia y demuestra que es inocente. Y aquí hay programas de televisión en el país que se dedican a eso, a subirle que esta es la persona indicada, que no hay otro mejor que este. Pero miramos nosotros todos los actos de corrupción, deberían de poner en la balanza y hacerlo. ¿Por qué nunca la justicia actúa en nuestro país en contra de todas estas personas que lo único que han hecho es deteriorar la economía de nuestro país, afianzarse de los recursos económicos de Honduras? Porque no existe esa voluntad, no hay ese afán, no hay ese deseo de hombres diferentes en incursionar en la política. Y si hoy buscamos nosotros incursionar en la política, no podemos, porque los partidos pequeños no pueden ser emergentes, no podemos tener soluciones, no podemos dar una respuesta a lo que hoy en día necesita, porque no tenemos representantes en el Consejo Nacional Electoral, no tenemos ni las mínimas posibilidades de cuidar nuestras urnas a nivel nacional, porque solo nos están dando el 18-19%. Es raro, ¿eh? Cuando los partidos se han sometido y se han plegado, y los mismos partidos políticos son los que manejan en todos estos lugares la misma política. En mi pueblo uno dice, ¿quién es el candidato de tal partido? Ah, no, que el Partido Nacional se lo puso, no, que el Partido Liberal hizo la planilla. Y así nos hemos sometido. Pero ahí pasan los partidos. Pero nosotros que hemos hecho trabajos de política, estoy involucrado en la política desde el 2021, no ha sido fácil, y no es fácil la política en nuestro país, porque la gente cada 4 años le llegan a mentir, y la gente también la tiene acostumbrada a llevarle una lámina de zinc, una bolsa de cemento, y todo lo que enfrasca. Y dicen, este sí es un buen político. Pero ¿de quiénes son los recursos? ¿De dónde vienen los recursos? Si no vienen de narcotráfico,
vienen de los mismos impuestos o vienen de los mismos saqueos de las instituciones gubernamentales en nuestro país, pero mire, no se dice nada. Y pasó el caso hace poco de un ministro de Sedasol, y ahí quedó ya... El checazo. Y ahí quedó ya eso olvidado, chequezolazo es la cosa. Todo eso. Y si así mira todas las instituciones, vamos a encontrar todas esas deficiencias. Yo creo que... Bueno, hay un ministerio que salieron unas compras de unas computadoras, salió cheques para unos moteles, etcétera. Pero, bueno, ya hablamos un poquito sobre esos aspectos. Y yo lo que quería es que usted más o menos superficialmente lo dijera, porque lo que nos interesa a nosotros es qué piensa usted, por ejemplo, para solucionar algunos problemas del país. Entre ellos, por ejemplo, el hambre, el desempleo, lo que es la seguridad ciudadana, la seguridad individual y la seguridad colectiva, lo que es la salud y la educación. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ideas tiene usted en relación, por lo mínimo, a esas 5 cosas importantes para un ser humano? Mire, nosotros pertenecemos a una institución política, estamos todavía en ese ruedo político, y posiblemente pues que sea Dios que determine el tiempo necesario, que sea Dios que nos dé la sabiduría necesaria, y que si es de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, pues nos inscriben como alianza política Honduras en Orden, del partido Todos Somos Honduras y el partido Orden. Todavía tenemos esa posibilidad de decirle a Honduras que estamos listos para gobernar. Claro que podemos recuperar este país con hombres y mujeres que amamos esta nación. Yo no soy todólogo, no lo sé todo. Yo no puedo venir a hablar de salud cuando tengo médicos que me pueden dar esa respuesta que hoy en día la necesitamos. Tampoco puedo venir a decirle del campo si no tengo ese conocimiento. Tampoco puedo venir a hablarle de los productores, puedo venir a hablarle de las finanzas y todo eso, porque deberíamos de integrar un equipo de hombres y mujeres y saber escuchar las necesidades y no tomar las decisiones como lo han hecho siempre nuestros gobernantes, como que fuera una hacienda privada de ellos, y que hacen la determinación y toman la decisión no pensando en el beneficio de la mayoría de los hondureños, sino que en el beneficio personal nada más de ellos. Yo creo que con lo que hoy en día tenemos somos un país agroforestal. En un 72% de nuestro territorio podemos producir. Somos el 5º país a nivel del mundo en producir café. Pero aún a todo esto los políticos dicen que somos haraganes, vendemos esa posibilidad, cuando le preguntan si hay trabajo, dicen, pero es que los hondureños son haraganes, no quieren ir a cortar café, que se vaya un ministro a cortar café debajo de la lluvia y que le paguen 40, 50 lempiras a la lata de café y ver cuántas se corta, y que le diga a uno si los hondureños somos haraganes. Yo creo que para poder enrutar a nuestro país, primero debemos definir qué es lo que queremos de país, qué es lo que buscamos. La seguridad es uno de los pilares fundamentales. Estoy de acuerdo con educación, con salud, con todo lo que usted me mencionó, pero primero debemos de fundamentar la parte de la seguridad, y no solo la seguridad ciudadana, sino una seguridad jurídica que le permita a las personas poder crear e invertir en nuestro país. Si no tenemos eso, no vamos a poder despegar. ¿Usted cree que algún inversionista en este momento sueña en venir a invertir en Honduras con esta zozobra de país, de políticos que nos tienen? Nadie quiere venir a invertir, ni los que están aquí, ni los empresarios de nuestro pueblo quieren invertir nada, porque tienen ese problema que hoy en día estamos arrastrando. Nosotros debemos de comenzar a regresar al campo, a producir, pero que en realidad le brindemos al campesino, le demos la oportunidad. Imagínense que ahorita un saco de abono 18 cuesta 1.160 lempiras, cuando la carga de maíz le cuesta 950 lempiras. Entonces, ¿qué le sale más fácil al campesino? Comprar el saco de abono para poder producir, que no sabemos si los fenómenos naturales y todo eso, lo que hoy en día tenemos, nos va a permitir llegar a tener la cosecha, o mejor compro la carga de maíz que la importan, maíz que viene reciclado de 10 años, de la última cosecha de 10 años de Estados Unidos, maíz amarillo, o compramos el quintal de abono que cuesta 1.160. Nos pregúntele a los políticos, el bono tecnológico de tantos millones que le hablan. Entonces yo creo que no podemos entrar en una competencia de liberar nuestro país de esa manera si no tenemos el conocimiento necesario en cada una de las áreas. Nosotros debemos de primero enfatizar el problema de seguridad en nuestro país, que los podemos recuperar. Si Dios nos permitiera dirigir este país, yo le aseguro 100% que en 6 meses le hemos terminado el flagelo de la extorsión en Honduras.
pero sabemos quiénes manejan la extorsión. Pero nos volvemos enemigos cuando lo decimos en un medio de comunicación, cuando lo exteriorizamos, porque aquí hay problemas de país, no problemas de una campaña política. Entendamos nosotros que son dos cosas diferentes, prometer en una campaña política y prometer en un proyecto de nación qué vamos a hacer cuando seamos gobierno, cuál va a ser nuestra posición, nuestra postura para comenzar a brindar la seguridad. Claro, es bonito hablar porque los diputados hoy en día, hay un batallón de 1.800 soldados que cuidan los funcionarios públicos, que le cuidan su casa, que andan con sus mujeres en los supermercados empujando la carreta del soldado. Ahí sí, es bonito. O sosteniéndole el bombo. Exacto, pero la necesidad en realidad que nos limitemos a organizar una seguridad, a que miremos cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Lo podemos lograr, lo podemos hacer, pero eso es de conformar con equipos de trabajo, con hombres y mujeres que conocen. Yo no sé cuál es la posición de los abogados, que tengo que preguntarles, sentarnos, experimentar y ver qué es lo que podemos hacer para poder atribuirle cada una de las condiciones y cuáles serían las prioridades como equipo de trabajo, que es la necesidad más grande que tiene nuestro país en este momento para poder comenzar a construir las bases de nuestro país y comenzar a enrutar al país a un cambio verdadero, que 4 años serían para sostener y cimentar la posición y la postura de un gobierno diferente y darle una continuidad diferente a nuestro país, pero no como lo hacen los políticos prometiendo. No diciendo que tiraron tantos kilómetros de cemento, que tiraron tanta energía eléctrica, que tiraron todo eso. Ay, las necesidades de este pueblo. Y continuamos siempre con las mismas necesidades en esos hospitales, que no hay medicina, que todos los días hay esto, que todos los días hay problemas, todos los días hay extorsión. No se pudo. Y se dice que se aumentaron tanto porcentaje en las instituciones gubernamentales. ¿Cómo vamos a salir de un país donde el presupuesto general del Estado lo consumimos más en sueldos y salarios? No en realidad qué es lo que debemos de invertir para nuestro pueblo, qué es lo que debemos de capacitar, qué es lo que debemos de dar. Entonces, todo esto es en un plan de gobierno, en regionalizar, en utilizar las instituciones gubernamentales como las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos un plan para utilizar las Fuerzas Armadas de la mejor manera, porque deberían de convertirse en autosostenibles, de darle las necesidades y de priorizar en el apoyo a la producción al campo, en la producción, en el apoyo a la recuperación de las carreteras terciarias y secundarias a nivel nacional para los productores. Nosotros nos vamos y yo tengo mi finca solo 4x4, 5, 6 años, 7 años, 8 años y no ha habido ninguna respuesta de ningún político para poder darle mantenimiento a estas calles. Entonces, todo eso, si no lo tenemos claro, no tenemos una visión de país clara, no vamos a encontrar la respuesta que hoy en día necesitamos. Pero en su zona siguen votando por los mismos políticos. Esa es la cosa increíble de nuestro país, que la gente llega allá por su ignorancia, por todo eso, a darle una bolsa solidaria y ese es el buen candidato. Yo recuerdo que uno de los diputados de mi departamento, en la campaña pasada, allí como por el 2011 o 2012, andaba el carro lleno de pachitas de Yucarán, de tapón amarillo, y eso era lo que le andaba dando a la gente. Entonces, en esa zona, por lo helado, por todo eso, la gente consume bastante las bebidas alcohólicas. Usted va a La Esperanza y usted mira un fenómeno, en el día, cualquier cantidad de personas embriagadas, y se vende, se consume bastante por la temperatura, por el clima y todo eso. Y su compañera anda regalando eso. Entonces yo creo que toda esa ignorancia, todo eso lo podemos recuperar con una necesidad de algo diferente en nuestro país, con un equipo de hombres y mujeres que amemos a esta nación y que en realidad lleguemos con manos limpias, con un conocimiento diferente. No se trata, doctor, de que si usted es una buena persona y es nacionalista, no puede ser funcionario. Si usted es liberal y es un buen hombre, también puede integrar un gobierno. Si es libre y es un buen hombre, hay que integrarlo. Y si de cualquier prototipo de la sociedad donde nos venga, que nos garantice un cambio diferente para nuestro país, lo deberíamos de integrar para formar los mejores hombres y mujeres para luchar en beneficio de las futuras generaciones en Honduras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos quedamos cortos en eso. Yo creo que el mismo poder en nuestro país nos ha contaminado y esto no va a cambiar. Si no le damos un giro, si no luchamos, si no creamos algo diferente, vamos a continuar arrastrando esta misma problemática de país. Yo creo que 200 años han sido enormes para nuestro pueblo, para nuestro país, de corrupción, que todos los días se habla
que se robaron 300 millones, que valoraron compras por tantos millones, que se perdió esto, que se perdió el otro, y no hemos podido terminar con el país. Y hablamos que nosotros somos países pobres y todo eso, no. Yo creo que la pobreza la tenemos en el prototipo de quienes nos administran y de los políticos que hoy nos gobiernan. Ahí es donde está la pobreza, porque eso es lo que a ellos les interesa, es tenernos sometidos a esta problemática que hoy en día tenemos. Y nos arrastran a todos en glomeración, y eso es lo que hoy en día tenemos. Un país prácticamente que ha perdido su democracia, se molestan cuando les dicen, ya estaba escuchando un ministro de este gobierno diciendo que la izquierda ha sido la solución para terminar con la pobreza de los países, y mencionó a Venezuela, mencionó a Cuba. Yo digo, hombre, ¿en qué mundo vivimos? ¿O quién es ese funcionario? ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? ¿Cómo me van a ir a decir a mí? Si a diario ahí en ese paraíso vienen como 1.000, 2.000, 3.000 venezolanos todos los días, y si su país estuviera bien gobernado por la izquierda, fueran un fenómeno. No trataran de buscar un país como Estados Unidos para sobrevivir, o los cubanos, que aparece esa balsa en todas nuestras costas, allá aparecen en Costa Rica, en Nicaragua, que emigran de Cuba porque las necesidades son enormes en este país, y nos vienen a decir hoy, vender y decir que esos países no tienen pobreza. Entonces yo creo que todo eso, la ignorancia y todo lo que tenemos en nuestros pueblos nos ha arrastrado a la situación que hoy en día vivimos, pero este debe ser un cambio, doctor. Yo espero que estas próximas elecciones el pueblo despierte y que busque algo diferente para Honduras. Fíjese que es importante lo que usted acaba de decir, por ejemplo, de la escogencia de los políticos. Y yo le voy a ser sincero, yo sí creo más bien que el pueblo hondureño siempre ha sabido escoger. El problema es que sabe escoger, pero en la mesa le cambian, y luego le cambian en la computadora cuando lo están pasando en el Consejo Electoral, antes tribunal. O sea, ese es el problema, que las cúpulas son los que deciden realmente quiénes quedan y no el pueblo, porque el pueblo siempre ha sabido votar. Por eso yo le dije, bueno, si usted vio el caso incluso del gobierno anterior, en la campaña regalaron camiones de alimentos, camiones de techos, que no regalaron el gobierno anterior antes de las elecciones, y perdieron. Y lo mismo andan haciendo estos, andan regalando de todo, y las tendencias es a perder, porque nadie los quiere ver ya. Pero nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a seguir abordando esta temática, y sí me gustaría, por ejemplo, saber su expectativa en relación a tratar de proteger el proceso electoral que está en riesgo para este próximo 30 de noviembre. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de entender la problemática nacional a profundidad y la problemática internacional que tiene que ver con nuestro país. Y me diría usted en este caso que tiene que ver la comunidad internacional. Pues tiene que ver mucho, porque Honduras no es un país aislado, está también conjuntamente con otros países a través de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, como la OEA, que son organismos regionales en los cuales Honduras está, y otra infinidad de organismos en los que Honduras está. Entonces sí tenemos que ver en este preciso momento con la democracia. Por ejemplo, la OEA tiene su Carta Democrática, que establece que se va a defender la democracia, la libertad de la ciudadanía a través de sanciones a un país si no cumple con la normativa internacional para conservar la democracia. Nuestra Constitución de la República establece muy bien el tipo de gobierno que tenemos, y es un gobierno republicano, democrático, pero no es un gobierno socialista. Desde ese punto de vista, los problemas que se están presentando y el avance hacia poder truncar las elecciones para el próximo 30 de noviembre y las situaciones que se han presentado en el Consejo Nacional Electoral
están orillando a los ciudadanos que ya en su mayoría están y estamos cansados, hartos de lo que está sucediendo en el país, a través de un organismo que se debe al pueblo hondureño y no se debe a los que los nombraron en esos puestos. Si no protegen el proceso electoral, ¿en qué van a caer realmente? Y de esto queremos abordar en este momento con el capitán Santos Orellana, ya que también es hondureño, lenca, como dijo, y que ha vivido desde su niñez la realidad de lo que es el país. Y no digamos usted que no está viendo también, su servidor. Vivimos a diario lo que sucede en nuestro país, lo que nos agobia, el hambre que está presentándose en el pueblo. Incluso en este momento no estamos produciendo ni siquiera lo que podemos consumir y estamos consumiendo los hondureños. En este momento el maíz se trae de Estados Unidos, los frijoles de Nicaragua, de Etiopía y de Estados Unidos, incluso la cebolla, y asústese usted también, la zanahoria, el banano, en un país que fue productor de banano, lo estamos trayendo de Guatemala. O sea que no estamos produciendo lo que consumimos. ¿Y quién puede realmente entender de quién es la responsabilidad? ¿A quién el pueblo hondureño le entrega a través de sus impuestos el salario para que hagan lo que tienen que hacer responsablemente con el pueblo hondureño para poder satisfacer las necesidades? Capitán Santos Orellana, ante esta situación que se está presentando en el país, que vamos a un proceso electoral el 30 de noviembre y que está siendo boicoteado, torpedeado permanentemente, y que hay, según algunos sectores de la sociedad, algunos escenarios que se pueden presentar, entre ellos, por ejemplo, un golpe, autogolpe de Estado, un fraude electoral, la constituyente, guerra civil, grupo de personas que desean que no hayan elecciones para hacer un desastre en el país. ¿Cómo ve usted realmente ese panorama de aquí al 30 de noviembre? Bueno, hemos llegado a una polarización de la sociedad. Usted ve en todos los foros, todos los días, se habla del mismo tema. Este tema del Consejo Nacional Electoral, desde las elecciones primarias, con ese desorden, con ese desastre, tuvo que verse corregido y tomar las decisiones necesarias para garantizar un proceso electoral diferente. Y eso pues no ha permitido estructurar un programa diferente para garantizar unas elecciones limpias en nuestro país. Usted ve que busca con necesidad de quedarse en el que está en el poder no quiere salir porque es bonito estar en el poder. Todos los beneficios y todos los orgías del poder en los que se encuentran, no quieren abandonar el poder. Y usted ve, el Libre dice, estamos 100% seguros que vamos a ganar. Pero si usted encuentra a la gente en la calle y dice, no queremos saber nada de esto. Gente humilde, gente del campo, de tierra adentro, en todos lados, en todos los sectores, expresan esa manifestación. Y le dicen a usted, no, estábamos mejor con el amigo que está en Nueva York. Estábamos mejor con él, dice, que con estos. Y al final uno dice, en ese tiempo yo sabía quiénes eran mis enemigos. Pero hoy no sabemos quiénes son y hasta en eso uno entra en su situación. Yo creí que todo esto iba a cambiar. Yo creo que la parte de la elección de los concejales en nuestro país se han cometido enormes errores, porque nada más han puesto personas, han delegado esas responsabilidades a personas que no tienen el conocimiento necesario y una virtud de poder brindar y ver que esto está enfocado en recuperación de la democracia, en recuperar a nuestro país, en garantizar un proceso diferente, cuando en el resto de todas estas elecciones usted había visto
un problema enorme dentro de la institución armada con las elecciones internas, que andaban las urnas en los buses y no andaba nadie custodiándoselas. Pero ahí salen en un medio de comunicación y quieren dar a explicar y que se echa la culpa uno y se echa la otra culpa. Entonces, todo esto que nos ha venido a enfrascar, yo creo que es por la falta de profesionalismo, la falta de conciencia, de buscar una respuesta diferente. Yo cuando escucho a ese concejal Marlon Ochoa, a mí me da hasta como dolor, esa rabia de no poder enfrascarse de ese muchacho. Todo lo le afecta, él no es propositivo de sentarse y de ver y decir si esto es lo que queremos de país. Cuando luchemos por este país no vamos a luchar no solo por nuestros hijos, vamos a luchar hasta por los hijos de ellos, por todo lo que se ha venido arrastrando, y encontrar como esos niños que todo el tiempo, si le quitan el juguete, está enojado porque solo él quiere ser el protagonista. Yo sinceramente creo que ese tipo de funcionarios son los que más han venido a perjudicar las estructuras en las instituciones gubernamentales, y una institución tan delicada en este momento, que es para preservar la democracia en nuestro país, con el apoyo de las otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía y todos los que se involucran en un proceso electoral. Debería ser personas con razonamiento, con conocimiento, que amen esta nación. Debería ponérsela hasta una edad, decirle que sea de 50 años en delante, no cualquier pelero que llegue ahí a ser concejal para entorpecer la democracia en nuestro país, que no ha vivido, que no ha sentido la necesidad. Deben de conseguir y ver y decir, no, después de 50 años usted puede ser concejal para que tenga la madurez necesaria en tomar las decisiones en beneficio de la democracia de nuestro país. No un tipo que de repente ni fue a la universidad, que fueron funcionarios nada más porque anduvieron quemando llantas, metiendo fuego. Y para eso, entonces, ese es el tipo de gobierno que hoy en día tenemos. Nosotros no lo expresamos. Yo cuando me miro y me encuentro con un montón que hoy son ministros y que antes lo único que se dedicaron, entonces, ¿qué respuesta le van a dar? ¿Qué conocimiento pueden tener para recuperar nuestro país, para fomentar la democracia? No, alguien que tenga un expertise y que tenga el conocimiento, que esté preparado y diga, no, esto es lo que necesitamos, democracia, sentémonos entre los 3 concejales, que no sea político, sino que sea en preservar la democracia en nuestro país. Ese es uno de los errores más grandes que hoy en día tenemos, que se han dividido. ¿A quién le favorece y a quién no le favorece? Han creado un montón de instituciones, nosotros ahí estamos enfrascados en el Tribunal de Justicia Electoral. Si no nos da una respuesta positiva de la alianza, entonces ¿para qué tener un órgano que no le funciona al país? Que lo único que hacen es asignar para tener más burócratas recibiendo sueldos en esas instituciones, si no le van a dar una respuesta a la democracia en este país. Solo en este país vemos nosotros que nadie puede participar, solo los mismos de siempre. Deberíamos de visualizar que quien quiera participar como candidato a la presidencia, que lo haga, que cumpla en unas elecciones internas al principio, que debíamos de cambiar toda esta esfera de un prototipo de algo diferente, y que cuando usted va a elecciones internas y usted quiere ser candidato a la presidencia, que saque más de 200,000 votos, puede pasar para las elecciones generales, y el que no sacó ese prototipo, pues que se someta a quienes en realidad cumplen con los requisitos. Había que cambiar, había que transformar, había que recomendar, pero no llegar solamente a pelear, a defender su partido. Entonces, yo pienso que el problema más grande que hoy en día tenemos es la juventud de esos funcionarios que no tienen esa conciencia real y verdadera, y una postura y una posición diferente, que tenga el conocimiento y que en realidad haya vivido para poder entender qué es la democracia en nuestro país. En este momento estamos en una crisis de perder nuestra democracia, de agarrar nuestras maletas y nuestros hijos, y los que nos podemos ir, hay que irnos. Y los que no, pues nos vamos a quedar aquí luchando y siguiendo luchando por este país. Es que lo bonito cuando yo escucho políticos y empresarios que dicen, no, yo levanto mis operaciones de este país y me voy para otro y la pongo, pero tienen la capacidad. Pero el campesino que vive en tierra adentro, que a diario de repente no gana pero ni $1 para poder sobrevivir y vivir en esa pobreza extrema, donde no hay educación, donde no hay salud, y que esto, por el afán de un político, han venido a deteriorar la democracia en nuestro país. Estamos en riesgo de unas elecciones porque no tienen conciencia, porque las personas que llegaron allí no tienen ese prototipo. Eso debíamos de cambiar, eso debería haber el Congreso Nacional, de buscar las personas idóneas para que manejen los procesos electorales. ¿Por qué instituciones como estas son permanentes? ¿Cuánto nos sufragan de dinero a nosotros
los tribunales electorales si los necesitamos solo cada 4 años? ¿Qué hacen el resto del tiempo? Y cuando vamos a las elecciones son un fracaso total. Entonces, ¿para qué tenemos estas instituciones? Entonces, todo eso debería de ser de análisis de hombres y mujeres que pensemos de algo diferente en ese Congreso, que se legisle, que se diga, bueno, por la experiencia que hoy en día tenemos, vamos a modificar esa ley electoral, que los concejales van a hacer con estas y estas condiciones para que lleguen personas pensantes en beneficio no de un pequeño grupo, de orquestarse en el poder, de estar ganando de aquellos grandes salarios estrepitosos que nunca se habían montado un buen carro, que nunca habían tenido esas orgías de poder y comienza todo eso lo que ha pasado. Eso es lo que vivimos a diario en nuestro país. Entonces, no vamos a cambiar porque no tenemos el chip necesario de darle la respuesta hoy en día. Hoy estamos en problemas y en serios problemas en la democracia en nuestro país. Hoy hay que llamar al pueblo hondureño que nos unamos, que defendamos la poca democracia que hoy en día tenemos. No podemos permitir nosotros, si ellos quieren quedarse en el poder, hay un sinnúmero de cosas. Instituciones como las Fuerzas Armadas se han prestado para andar en proselitismo político. Usted mira a los jerarcas militares hoy en día, solo le falta agarrar la bandera y pararse ahí y decir que son libres o que son del partido que ha pertenecido, porque eso es de la historia. Los que se fueron tenían su grupo dentro de la institución. Y ahí llegaron los otros y se apoderó ese grupo. Hasta las instituciones nobles han permeabilizado. No crea que la institución de las Fuerzas Armadas está alegre por todo lo que hoy en día pasa. No, porque también hay personas que están fuera de ese contexto de lo que queremos de democracia. Perdieron la credibilidad entre el pueblo hondureño. Exacto. Entonces, respeto. No podemos seguir con lo mismo. Yo estoy en eso que debería de reformarse una ley electoral. Nosotros no podemos continuar con lo que hoy en día tenemos. Sometidos a 3 personas que tienen una guerra como de un mes, porque sí, le conviene, no le conviene, que le van a hacer fraude, que no le van a hacer fraude. No hemos ido ni a elecciones y estamos hablando de eso. No nos hemos sometido y todo lo que se dice, todo lo que se ha aplicado, todo lo que se pierde, cuántos millones invertimos nosotros, decimos, en democracia. ¿Por qué no se modifica? A mí me gustaría decir que esos 1.400, 1.600 millones de las elecciones internas se las financien los partidos políticos. Porque cada partido político va a elegir quién va a ser su candidato para las generales. ¿Por qué nosotros los hondureños de nuestros impuestos, de lo poco que percibimos, financiamos 2 campañas políticas? Y volvemos a reinvertir ese dinero, porque cada quien, si usted es liberal, usted sabe quién va a poner, su instituto político sabe quién va a poner. ¿Por qué vamos a seguir? Entonces todo eso debería ser un objeto de estudio para que cambiemos y transformemos el país y que Dios nos permita. Nosotros, yo le digo a Honduras que este es el momento de que nos paremos en la brecha, que nos den la oportunidad de un cambio verdadero para el país. Yo le digo hoy a esos concejales del Tribunal de Justicia Electoral que nos permitan como hondureños tenerle una respuesta y recuperar la institucionalidad, que nos den la oportunidad de participar en las próximas elecciones, para cambiar, para transformar, para buscar esa respuesta, no por dinero. ¿Para qué me voy a robar yo 1.100 millones, 100 millones, 300 millones? Mire, hay gente y la historia lo condena. Ay, no está disfrutando lo que se robaron. O hay que andar escondido cuando después de ser un mal funcionario y andan, no se paran en ningún lado, no visitan nada, ya usan hasta pelucas y todo eso, porque no quieren que la gente los abuchee en la calle. Pero de todo esto yo creo que hemos sacado la lectura, el aprendizaje necesario, y Honduras tiene que despertar. Yo creo que este es el tiempo preciso. Nosotros hemos estado siempre manteniéndonos, diciéndole a Honduras que sí podemos recuperarlo, que nos den la oportunidad, que no se cierren, que no le cierren la puerta a la democracia. ¿Cuál es el miedo de que participen los 11 partidos políticos? Yo no entiendo que debería de ser, usted participe, que no debe haber ni esa condición de decirle, si no presenta 200 planillas usted no puede participar. Déjelo, si se constituyó un partido, si pasó todo lo que requería la ley y lo establece, déjelo participar. Alguna respuesta puede tener, algo podemos hacer para salvar la democracia, y eso se llamaría democracia, pero no enfrascarnos a nosotros y los partidos, no, que este partido no puede, que este otro partido no, que este otro partido no, porque nos va a quitar votos a nosotros, porque le va a quitar votos a un partido, le va a quitar al otro. En Venezuela y Nicaragua eliminaron varios partidos.
Así como eliminaron, por ejemplo, antes del 9 de abril, eliminaron 5 partidos. El 9 de marzo, perdón, eliminaron 5 partidos. Después del 9 de marzo, eliminaron otros 6 partidos. O sea, eso es más o menos la tendencia que hay en Venezuela y en Nicaragua. ¿Ayudará eso realmente a la democracia, como dice usted, o lo que hacen es torpedear la democracia y debilitar la democracia? No, a lo que han venido ha sido a destruir la poca democracia que tenemos, no hay duda de eso. Yo creo que los pueblos y los hondureños tenemos derechos. Si usted es ciudadano, cumple con los requisitos, el por qué no aspirar a dirigir este país, y lo podemos hacer de la mejor manera, de ver caras nuevas, hombres diferentes, no ver los mismos de siempre. Usted ve en Francisco Morazán, yo miro diputados desde que tengo uso de razón, diputado, y sigue siendo 6, 7 periodos. Alcaldes de todo eso, había que modificar. Yo creo que habíamos de buscar lo necesario para poder darle algo diferente a nuestro país, pero que no tengamos dentro de nuestro corazón como lo hacen los políticos, porque el miedo es perder el poder. ¿Usted cree que la lucha la debemos hacer así como fue el 9 de marzo, por ejemplo? Que eso es algo histórico. Yo he buscado en diferentes lugares donde sucedió lo que sucedió aquí el 9 de marzo, que retrasaron las urnas. En Venezuela, por ejemplo, sucedió lo mismo, pero la gente no regresó a votar. Dejó las urnas vacías. Entonces el gobierno aprovechó y llenó las urnas. En otros países de África sucedió lo mismo, pero la gente se revolvió y sucedieron autogolpes de Estado. En Honduras, algo antes nunca visto, los hondureños se quedaron a las 9 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, a ejercer el sufragio. Eso podrá servir, por ejemplo, para que los hondureños estemos hasta las 5 de la mañana en nuestras urnas, cuidando la lectura de los votos, tomando fotografías y videos para que los que están en la mesa no hagan fraude, y después buscar el mecanismo cómo no hagan fraude en la metida de las urnas, de las actas en las computadoras. ¿Cree usted que se pueda luchar desde su trinchera para poder empezar a concientizar al pueblo hondureño en ese sentido, y conjuntamente con otra cosa que es histórica en el país y en el mundo entero? Porque si usted busca, en el mundo entero no ha sucedido tampoco, ni lo que sucedió en Honduras el 9 de marzo, con la respuesta de los hondureños, que estaban incluso como cuando se está en un velorio, que se empiezan a tomar sus traguitos y sus copitas y a jugar naipe y toda la cuestión. Y lo otro histórico que ha pasado en el país es la unión de dos grandes sectores de la sociedad, pero que conforman una misma creencia en Cristo. Estamos hablando de los cristianos. Se une la iglesia evangélica y se une la iglesia católica en defensa de en defensa de la paz y en defensa de la democracia. Dos cosas históricas. ¿Qué nos tocaría hacer? Cuidar los votos en las mesas electorales. ¿Cómo ve usted eso en uno o 2 minutos? Porque ya estamos finalizando el programa. Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido y lo que nos ha venido retribuyendo a todo lo que ha pasado en todos los procesos electorales, nunca se ha corregido. Continuamos con las mismas mañas, con las mismas condiciones, y eso pues no va a cambiar mientras no cambiemos los sistemas. Si votamos por lo mismo, si usted hace las cosas una vez, la vuelve a hacer de la misma manera, el resultado va a ser el mismo. Y ahorita en política es el mismo resultado. Los mismos autores políticos, los mismos partidos políticos nos han venido arrastrando y nos han venido dejando lo mismo de siempre. No va a haber un cambio verdadero y diferente para nuestro país. Y lo que usted decía era historia. Lo que pasó en las elecciones internas, se vio el deterioro de la institucionalidad, la credibilidad y de todo lo que ha pasado. Y hoy lo más importante es la unificación de dos sectores importantísimos para nuestro país, como es la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Ese es un mensaje de unidad, que no están en favor de ninguno de los actores políticos, porque hasta le piden y dice el obispo que no se quieren actores políticos en la marcha. Hay que respetar, pero yo escucho actores políticos que dicen que el por qué no. Entonces, sí, podemos ir a la marcha, pero vamos como hondureños que estamos ya cansados de lo mismo y de que nos ha arrastrado. Yo creo que Honduras merece un cambio y ese cambio podemos ser nosotros, doctor.
hombres y mujeres que amamos esta nación, que queremos algo diferente, que nos arrodillemos a Dios y que le pedamos dirección. Cada 4 años los políticos hasta se vuelven religiosos, andan en las iglesias pidiendo el voto, andan hincándose, andan con las Biblias debajo del brazo, pero se les olvida en realidad la función, se les olvida que somos un pueblo de Dios, hombres y mujeres que amamos a esta nación y lo que creemos en ese Ser Supremo, que no lo vemos pero lo sentimos. Hoy buscamos la necesidad y la respuesta de un cambio verdadero para Honduras. Yo le puedo decir esta noche en su programa Honduras que nos unamos como hondureños, no por un partido político, no por una necesidad, no por un color, sino que nos unamos como hondureños porque queremos recuperar nuestro país y que encontremos esa respuesta que tanto Honduras necesita. No es por un partido político ni un candidato, sino que busquemos y encontremos la respuesta que hoy en día necesitamos. Y a todos los funcionarios que le pidan a Dios dirección y que en estos momentos difíciles tomen las mejores decisiones en beneficio de la democracia y en el beneficio del futuro de todos los hondureños, porque lo necesitamos. No podemos continuar con lo mismo que hoy en día estamos viviendo, en una división y una polarización que lo único que ha llegado es a seguir deteriorando la poca democracia que hoy en día tenemos en Honduras. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, capitán Santos Orellana. Yo le quiero decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.